Bueno, buenas tardes, muchas gracias por su asistencia a el cuarto conversatorio de lo que llamamos el mes de Foto Gabasa en la UNAP. En el primer día vimos el impacto de Foto Gabasa en Bucaramanga. El segundo día fue la historia sobre la Bucaramanga del ayer, que prácticamente es reflexionar sobre la Bucaramanga que hemos perdido. El tercer día fue la historia de los parques de nuestra ciudad y hoy vamos a hablar sobre los italianos en el Gran Santander. Lógicamente al final lo empalmamos con la historia de Gabasa. Santander, ¿qué consideran ustedes que aparte de la fotografía, que fue lo que hizo Quintilio, qué impacto, qué otros italianos son de reconocer que pasaron por estas tierras? ¿Qué conocen ustedes de la historia del café en nuestra tierra? ¿Qué es lo que escucha uno popularmente sobre el café y Santander? Bueno, hay un comentario que dicen que Santander fue la primera zona cafetera de Colombia, pero entonces se nos genera un inconveniente que es en qué momento de la historia nos estamos ubicando. Por eso, para yo poder hablar de estos temas, vamos a ver algo muy importante. Vamos a ver unas fechas que debemos tener en claro en la historia para poder ubicarnos y hacer referencias. Como nuestras tierras han tenido tantos cambios, no podemos fácilmente hacer un comentario acerca de la historia sobre cómo está nuestra región hoy, porque depende de qué fecha sucedieron los hechos. Nosotros vemos que fuimos el virreinato de la Nueva Granada, después fue simplemente la Nueva Granada, fuimos los Estados Unidos de Colombia, finalmente se creó la República de Colombia. Entonces, cuando uno tiene la referencia de que Santander fue la primera zona de cafetera de Colombia, nos debemos preguntar cuál Santander, porque a qué época nos referimos. Sí. Porque dice Santander y pensamos en nuestro departamento actual. Y después hablamos, sí, ¿dónde fue? En Salazar de las Palmas. ¿Y eso dónde queda? En el norte de Santander. Entonces, de acuerdo a las épocas es que nosotros nos vamos a estar ubicando. Ese es un problema que tenemos con la historia. Cuando yo me quiero referir a una época y otra persona se refiere a otra época, empezamos a entrar en discusión, porque ¿a qué fecha se refiere? Entonces es claro que nosotros tuvimos el Estado soberano de Santander cuando eran los dos Santanderes. Había un solo Santander. Años después fue que crearon en 1910 Norte de Santander, o sea, Norte de Santander es nuevo, prácticamente nuevo. ¿Cuál es la verdadera historia del café en Colombia? Nosotros vamos a encontrar muchas teorías y si las vamos ajustando, vamos a encontrar sentido a todo. Encontramos la teoría que los que trajeron el café a Colombia fueron los jesuitas. Y los jesuitas sí hicieron algo, pero realmente ¿qué fue lo que hicieron y en qué época? Lo que encontramos más comúnmente es que el café llegó a Centroamérica proveniente de Europa. Fue el primer sitio donde llegó el café, en Centroamérica, antes de llegar a estos lares. Después llegó a Venezuela, pero venía del Brasil. Primero llegó por el Brasil, después pasó a Venezuela y ahí todavía no hemos nombrado a Colombia. ¿Sí? Realmente en Colombia se empezó a cosechar hasta cerca de 1850. Ahí tenemos una discusión y contrariedad porque tenemos dos fechas sobre el padre Francisco Romero. Hay gente que se refiere al padre Francisco Romero en 1835 y otras teorías en 1865. Entonces, lo que encontramos es que antes de volver al café, vamos a lo que fue la migración de los extranjeros a nuestro continente. Cuando aquí vemos el pasaporte de Quintilio Gabasa, vemos que la entrada a América era por el puerto de Maracaibo. Y ese era el permiso que daban allá en las embajadas, en los consulados, que iba al puerto, a América con entrada por el puerto de Maracaibo. No nombraban más. El continente América por el puente de Maracaibo. Ellos de distribución, que si era la Gran Colombia, ¿qué tal? No. Maracaibo era un puerto fundamental, importantísimo en esa época. Lo que le dio un gran desarrollo a Venezuela. Encontramos que mientras en Venezuela llegaban miles de europeos, a Colombia pasaban los rezagos, cientos. Entonces, por eso Venezuela siempre tuvo un mayor desarrollo que Colombia. Es una tristeza ver hoy ese país cómo está. Pero nosotros queríamos seguir los pasos de Venezuela y aprender de Venezuela, de su desarrollo y de sus industrias y todo eso. Hoy en día, pues, sabemos que no están. Pero esa fue la razón a que Venezuela fue un país muy importante en el desarrollo de toda América.
allá llegaban los primeros italianos, entonces cuando seguía llegando gente y veía, bueno, aquí ya no tengo nada que hacer, pues vamos echando para abajito y vamos copiando y vamos llevando las empresas que faltan abajo. Fue cuando empezaron a pasar a Colombia. Por eso los italianos llegaron al norte de Santander atraídos por la cosecha del árbol del café. Puede ser que en las teorías de las fechas del padre Francisco Romero sí habían cultivos, pero una teoría que hemos, digamos, aclarado acerca de un libro que voy a nombrar más adelante, es que los italianos fueron los que hicieron las primeras exportaciones desde Colombia. Documentos que hay en Roma, en las embajadas y todo eso. De pronto en las historias de la misma Federación Nacional de Cafeteros no vemos eso, de pronto se quedan en lo que los jesuitas fueron los que lo trajeron, pero cada vez que avanzamos más en los estudios, tecnologías y acceso a los archivos, la historia se va como moldeando, ¿no? Claro, los jesuitas pudieron traer las matas, pero ellos no hacían exportaciones, ellos no comercializaban, entonces puede ser que trajeron el cultivo. Pero el libro que les voy a nombrar más adelante, la referencia es que los italianos llegaron a norte de Santander atraídos por la cosecha de café y ellos fueron los que fueron los primeros exportadores del café colombiano. Entonces, una referencia importante de los italianos fueron los que nos dieron el impulso del café. ¿Por dónde se acaba? Por Maracaibo, porque era el puerto más cercano. Cuando el puerto del Atlántico de Barranquilla no existía, entonces, ¿qué pasa? Todo salía por ahí. Ahora volvemos a lo de Cúcuta. Cúcuta se proyectó un gran desarrollo porque allá se acentuaron los italianos, montaron el consulado y era el consulado más fuerte de la ciudad, el de los italianos. Pero cuando abrieron el puerto de Barranquilla y le dieron navegación al Magdalena y empezamos a sacar todo por allá, Cúcuta empezó a aplacar. Entonces, fíjense cómo perdimos el desarrollo de Venezuela, pues, por las realidades actuales, y perdimos el desarrollo de Cúcuta cuando Colombia empezó a hacer todo por el puerto de Barranquilla, inclusive habla del puerto del Pacífico de Buenaventura, también cuando empezó a funcionar, todo el comercio de Colombia cambió, y Cúcuta perdió ese desarrollo que se proyectaba. Cúcuta proyectaba un desarrollo más grande que Bucaramanga, pero perdió ese desarrollo. Este es el libro que me dio a mi pie para yo estudiar este tema y no quedarme con la información del libro, sino entrar a redes, conseguir teorías e ir yo pues atando cabos. En primera instancia lo leí porque me dijeron que mi familia tiene raíces de Cúcuta y yo dije, pues voy a buscarlas, pero me maravillé cuando veo que fueron los pioneros de café en Colombia los italianos. Entonces da pie a generar esta teoría de que el café en Colombia se debe gracias al impulso empresarial de los italianos, algo que no lo escuchamos. Siempre la referencia del padre Romero. Pero el padre Romero no era comerciante, no era exportador, era una persona que él incentivaba la construcción. En Venezuela estaban exportando, o sea, mientras llegaba a Colombia las matas y el padre Romero y todo eso, Venezuela era un gran exportador. Vieron que el clima de Salazar de las Palmas y otros dos pueblos vecinos, uno que tiene un nombre como extranjero, se me olvida, eran tres pueblos del norte de Santander. Salazar de las Palmas es la referencia que más escuchamos, pero Venezuela ya era un gran exportador de café, pero como Venezuela habían miles de italianos, ellos dijeron, venga, busquemos donde no se está moviendo la cosa y hagamos nuestro propio negocio. Cúcuta era un paso por el río, el otro, Táchira es un río también, y era un paso al puerto. Entonces dijeron, estamos con todas las condiciones desde lo que es hoy Norte de Santander, en esa época el Gran Santander, podemos generar el comercio, hacerle competencia a nuestros compatriotas que están en Venezuela. Entonces este libro que yo tomé para aprender algo más de mi familia me llevó a ver la importancia de los italianos en Colombia y su relación con el café. Estas son las biografías que encontramos acá de los primeros italianos que fueron los que sembraron en Cúcuta esa gran sociedad de empresarios y que lograron crear la colonia la italiana, lograron colocar el primer consulado. El primero fue Andrea Berti Tancredi, y algo característico, que venía de la isla de Elba, de donde venía Quintilio Gabaza, llegó a Colombia en 1859. O sea, y desde 1850 estaban los cultivos, pero no se había hecho exportación.
Y él fue, en los primeros que se sentó, venía con la idea de ser comerciante de perfumes, pero fue el primer cónsul y fundador de la colonia italiana. Después vino Giacomo Fossi, que también venía de la isla de Elba. Ese es un punto referente muy importante para la colonización italiana en nuestro continente. Augusto Berti, hijo de Andrea, cónsul nacido en Cúcuta, pero sacó su nacionalidad italiana. José Agustín Berti, hijo de Andrea también, cuarto, o sea, era el paso de todo por las familias. Vemos aquí algo importante que es la referencia a los italianos y su importancia en Santander y Colombia. José Augusto Berti trajo un kinestescopio para proyectar imágenes en el Teatro Guzmán, el primer proyector de películas. Es una referencia a los italianos que no conocemos de pronto, que logramos traer la primera proyección de películas a Colombia. El arte de la fotografía fue traído por los hermanos Antonio, Luis y Juan Vicente Facchini. Usan algunas veces el nombre de Luis, pero el nombre correcto es Luigi. Esta es la referencia importante para conocer el porqué de los conocimientos y las empresas de Quintilio Gavazza Mibelli. Ya vamos a ver. Eran los hermanos Antonio, Luigi y Juan Vicente Facchini. ¿Qué pasa? Luigi Facchini, que también fue cónsul, abrió una fábrica de pastas y trajo la primera máquina de hacer hielo en Cúcuta. Abrió una máquina de pastas. Y resulta que Luigi Facchini estaba casado con Eugenia Gavazza Mibelli, hermana de Quintilio. Entonces la historia de los Gavazza no se generó con la llegada de Quintilio a Colombia. Ya había llegado su hermana, Eugenia Gavazza Mibelli. Entonces la historia va más atrás de Quintilio Gavazza. Y fíjese, Quintilio Gavazza montó una empresa de pastas. ¿Y de quién aprendió? Luigi Facchini ya había montado una empresa de pastas. Ellos tuvieron 5 hijos y la hija la llamaron Ilva Facchini Gavazza, quien la tiene la isla de Elba. Todos provenían de la isla de Elba. Su hijo Italo Facchini Gavazza tuvo una fábrica de pastas en Bogotá. Y Rodolfo Facchini nació en Venezuela y fue uno de los fundadores de la Cámara de Comercio. Antonio Facchini, y ya vamos a ver, fue el que era profesional en fotografía. Y vamos a ver algo de él más adelante. Entonces, estos fueron los primeros italianos que llegaron a Cúcuta. Cuando vieron que no había negocio en Venezuela, dijeron, vámonos para más hacia abajo a ver qué encontramos. Y dijeron, Cúcuta es un punto clave porque estamos prácticamente a la misma distancia del puerto. Y vamos a hacer todo desde acá. Trajeron la primera proyección de películas, la fábrica de pastas, trajeron la fotografía, trajeron la primera máquina de hacer hielo. Entonces, aunque suene raro, ellos fueron historia antes de ser historia Quintilio Gavazza y fueron más importantes por todo lo que hicieron. La isla de Elba, que me estaba consultando, la isla de Elba está ubicada al oeste de Italia y pertenece a la provincia de Livorno, forma en su totalidad parte del archipiélago toscano. Es la isla más grande del archipiélago toscano. Se divide en 8 municipios: Camponella, Copoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Río Marina, Rionela y su capital Portoferraio. Nosotros, los descendientes de Quintilio Gavazza, estamos registrados en Portoferraio. Allá está todo el registro de nosotros. La isla de Elba fue tan importante que, si vemos, todos los que acabamos de nombrar que trajeron todas esas industrias y fueron los primeros cónsules provenían de allá, de la isla de Elba. Entonces teníamos antes la referencia de que Quintilio Gavazza venía de la isla de Elba y para de contar. Pero miren la cantidad de gente que venía del mismo lugar, a lo mejor conocidos. Entonces, en resumen, Quintilio Gavazza llegó de 17 años a Colombia, como dicen vulgarmente, con una mano adelante y otra atrás, sin saber nada, sin un peso, y aprendió de su cuñado y del hermano la fotografía y las pastas. Realmente le debemos eso a los Facchini, el haber aprendido pastas y la industria de las pastas y la fotografía. Fueron sus primeros profesores o inspiradores para seguir eso. Aquí hay algo curioso de esta foto, no sé qué tan cierto sea, pero me lo comentó mi papá en algún momento y está en uno de sus libros. Si nosotros vemos, allá vemos el cuartel del ejército, ¿sí lo ven? Que tiene unas murallas, ¿sí? Esta es la casa donde estaba Napoleón, pero cuando era bien, cuando no exiliado, sino cuando estaba comandando el ejército. Y hay referencias de que esta es la casa de los Gavazza, dice en uno de los libros.
Entonces la importancia de esta foto de la isla de Elba es la casa de las Gabaza, donde estaba viviendo Napoleón, y el cuartel del ejército. Esta es una foto que encontramos en las redes de Rodolfo Facchini Gabaza, hijo de Luigi Gabaza. Rodolfo nació en Venezuela, ellos sacaban la nacionalidad lógicamente. Su padre Luigi emigró casado con Eugenia Gabaza Mibelli. En el libro de Alberto Donaío dice que se casaron en Cúcuta, pero en la información que yo tengo dice que llegaron casados. Igual llegaron juntos. Principal razón de la presencia de los italianos a ambos lados del río Táchira, la oportunidad que brinda la comercialización internacional de los granos de café. El río Táchira venía de Colombia. No sé si me equivoqué, pero actualmente no es en Colombia, se llama Táchira, pero cuando era la Gran Colombia atravesaba terrenos actuales de nuestra nación y era el camino para llegar al puerto de Maracaibo. Esta es una fotografía de Tito Babo y de Rodolfo Facchini sentados en los sacos de café en sus locales comerciales. Vamos a hablar de lo que hablamos de Antonio Facchini. Entonces Antonio Facchini, al igual que todos, entraron por Venezuela, vieron que en Venezuela no había oportunidad, se radicaron en Cúcuta y él allá se dio la oportunidad de enseñarle la fotografía a Quintilio. Él terminó siendo fotógrafo en Bogotá, tuvo su estudio, encontramos en las redes estos, que era lo típico de la tarjeta de visita o tarjeta de presentación que se sacaba. Generalmente era un cartón, algo duro, sobre el cual se pegaba la fotografía y ya estaba remarcado, Antonio Facchini de Bogotá. Entonces, él además de ser fotógrafo, encontramos que trajo la ornamentación y decoración del Teatro Colón de Bogotá. Entonces es algo muy importante en la historia, digamos, del arte de nuestro país, que fue Antonio quien importó de Europa la ornamentación y decoración del Teatro Colón. Con Juan Facchini, que es otro de sus hermanos, aficionado a la fotografía, montaron un estudio en Bogotá que llamaron Fratelli Facchini, siendo considerados los pioneros de la fotografía en Colombia. O sea, hay mucha historia de la fotografía, no vamos a entrar de quién fue primero, que quién fue muy importante, pero consideran que cuando ellos llegaron hasta ahora estaba incipiente la fotografía y ellos fueron un impulso más. Llegamos a Quintilio Gabaza, entonces ya pudimos ver que Quintilio realmente aprendió en Cúcuta, en la ciudad de Cúcuta, y aprendió de los Facchini. Importantes referencias en el comercio, en la exportación del café y en todo lo que trajeron por primera vez a Colombia, los Facchini. Entonces puede decir uno que parte de la historia de Quintilio se debe gracias a los hermanos Facchini. Hemos presentado muchas veces la biografía de Quintilio, que por dónde entró, que qué hizo, entonces traemos, digamos, comentarios más variados sobre él. Él fue un ilustrador de temas porque tomó fotos que, digamos, marcan una pauta en la historia de nosotros, sobre la guerra de los 1000 días, el centenario de la independencia y la bonanza cafetera. Aquí abajo dice, él inició como en el estudio cucuteño su pariente Antonio Facchini, fue el asistente. Inclusive Antonio Facchini le regaló la primera cámara que tuvo Quintilio Gabaza. Eso lo he leído en varias oportunidades. Entonces cuando Quintilio Gabaza dijo, venga, yo aquí en Cúcuta no tengo cabida, me toca seguir bajando porque ya hay fotógrafo acá, ya Cúcuta está desarrollando, se fue para Pamplona y Antonio le dijo, venga, llévese esta cámara. Entonces la historia dice que la primera cámara de Quintilio fue obsequiada por Antonio Facchini. Antes de abrir su estudio en Bucaramanga, él tomó fotos. Por eso a lo mejor vamos a encontrar fotos que no tienen marcación. Por ejemplo, Saúl no me dice que no. Todas las fotos de los ferrocarriles no tienen el sello Gabaza tradicional. La gran mayoría marcadas a mano y una sin marcar, porque todavía no había montado el estudio ni el negocio como tal. Entonces encontramos que él tomó la foto del alumbrado, que sí tiene un sello Gabaza, fotos del acueducto, ahí innumerables, las estamos publicando en este momento en las redes. La primera cervecería industrial del país, que fue la cervecería Clausen, que es una foto que todo el mundo ha publicado, republicado, y aquí en círculo tiene un sello, y yo no sé por qué alguna foto le han borrado ese sello. Está la línea del ferrocarril, que como comentábamos antes, hay innumerables fotos de ferrocarril, inclusive Saúl me sorprendió en uno de sus libros que yo no conocía. Entonces, él, antes de montar el estudio, él ya estaba generando el registro de la historia de nuestra ciudad. No estaba ya con su comercialización de la toma de las parejas, tal, él ya estaba en su curso tomando eventos importantes. Hasta 1894 se inauguró la fotografía en Bucaramanga. Fue el primer estudio profesional permanente, inaugurando en el mundo de la imagen moderna. ¿Qué pasaba antes con la fotografía en la ciudad? Que la gente tomaba fotos y se iba. Y la revelaba en Europa, porque aquí como hacían. Pero realmente la historia que marcó Quintilio fue esa. El facsimil que tenemos aquí es puesto de pasaporte de Quintilio, es donde dice que se dirigía a América, al puerto de Maracaibo, por el cual él ingresó a nuestro continente, porque la referencia era América. No era un país, una nación, una república. O sea, su tierra natal es Pamplona. O sea, él nació en Italia, pero su tierra natal es Pamplona. ¿Por qué natal? Porque allá, además de que conoció a su esposa y tuvo sus hijos también se casaron allá. Tengo que buscar dónde hacer mejor negocio. De pronto Pamplona no le veía capacidad. Digo, busquemos una forma de generar mayor negocio. Miren esta foto, que podrá ser muy sencilla, pero uno la analiza y es decirle, venga, no miremos a la cámara, miremos allá, miremos al horizonte. Sí, o sea, no era simplemente tomar una foto, sino buscaba él fabricar una imagen totalmente diferente. Él fotografió el primer automóvil que llegó a la ciudad, la primera bomba de gasolina, la primera fuente de soda, aviones, fábricas, lugares de esparcimiento. O sea, él trató de retratar muchas cosas de la época para generar esa reseña. Algo importante es que gran cantidad de fotos de Gabaza fueron postales, era la costumbre de crear postales. Hoy en día lamentablemente no conocemos eso, los jóvenes, pero uno viajaba a un sitio y uno se llevaba la postal, o desde el sitio uno enviaba la postal a su familia con un recordatorio. Entonces, la gran mayoría de fotos de Gabaza fueron postales. Cuando encontramos un original, o de los originales que tenemos los volteamos, es una postal. Entonces, todo esto se volvieron postales al acceso de la gente. Fue un negocio familiar, pero que en 1958 decayó porque no pudieron adaptarse a los cambios. Para los viejos que vienen con una tradición de año tras año del sistema de fotografía, hubo avances tecnológicos y no fueron capaces de irse acomodando a eso. En la actualidad, fotografías y negativos se conservan en la biblioteca de la UNAP, reunidos en el repositorio denominado Archivo Gabaza, el cual está abierto al público. En 1982, mi papá terminó el libro con el apoyo de Saúl Mesa, Fotografía Italiana de Quintilio Gabaza, y en el lanzamiento del libro se hizo una exposición. ¿De qué? Se contaban con las cámaras, con un lente,
y se hicieron algunas ampliaciones como las que tenemos aquí expuestas, que la gente viera pues la fotografía en otra dimensión, las apreciara más, y también se tenían las fotos originales. Marina González de Cala, una amante de la investigación, la historia de la fotografía, ella sacó un libro muy importante sobre la historia de los fotógrafos en Santander. Ella lamentablemente falleció el mismo año de mi papá, ella falleció en marzo. ¿Y qué fue lo diferente de Marina? Ya años atrás un señor Gonzalo Serrano había hecho una investigación de la historia de la fotografía en Colombia, pero Marina, partiendo de eso, quiso llevarla a ampliarlo de Santander, porque en Santander había mucha historia. Hay algo importante que debemos saber, que la historia, digamos, nunca se acaba y nunca termina. Decir de que ya están todos los libros hechos y que ya están todas las investigaciones hechas es falso, porque cada día vamos teniendo mayor capacidad de acceder a la información y de ir complementando, corrigiendo la historia. Por ejemplo, lo que hicimos con las fotos del Centro de Bellas Artes, que siempre se pensaron que habían sido tomadas en el Centro de Bellas Artes, pero gracias a la ampliación pudimos detectar que eran el estudio de Foto Gabasa, por el piso, por el telón, por las sillas, por innumerables objetos. Entonces la historia se pudo corregir en el tiempo. Entonces lo importante de nosotros es continuar leyendo, continuar aprendiendo y continuar complementando. Decir que la historia ya se cerró es imposible. Lo que yo estoy diciendo, si dentro de 6 meses voy a hablar, voy a decir otras cosas. Esta charla ya la había dado hace como 6 meses. Yo estoy diciendo nuevas cosas. ¿Cómo hizo él para invertir y para él lograr sus negocios? Él se casó en Pamplona con Ana Elina Villamizar Vargas. Estos eran los papás de ella, Ángel María Ramón Villamizar Herrera y Ana María Jesús Vargas Espinel. Aquí vemos a Quintilio con su primer hijo, Edmundo I, y su esposa, la del centro. Los Villamizar en Pamplona eran una gente poderosa y él recibió su principal apoyo económico de la familia de su esposa. Tenemos las cartas donde él le escribe al suegro: oiga, quiero montar este negocio, usted me apoya, es socio capitalista, y él le pide dineros para el tema de las pastas, él le pide dinero para el tema de los cigarros. Todas esas cartas las tenemos y fue un apoyo importante. La familia Villamizar fue un apoyo muy importante para que Gabasa pudiera ser el industrial que conocemos hoy en día. Los 3 más grandes negocios que apoyó la familia Villamizar a Quintilio, cuando sus hijos todavía eran pequeños, fueron el negocio de la fotografía, el negocio de las pastas y la inversión en los molinos del Zulia, que era una empresa que ya existía, que ya era de ellos, pero él decidió tomar las riendas de ese negocio, pero realmente no duró mucho tiempo. Ya esto fue, digamos, más adelante, una empresa que duró muy poco, y aquí tenemos uno de los afiches, que fue las fábricas de cigarrillos La Honradez. Hay 2 teorías, pero ambas teorías están respaldadas. Unas dicen que traían hojas de Cuba y otras dicen que traían hojas de Girón, y resulta que yo he encontrado las dos, información de los dos. O sea, hay una ficha donde dice que eran hojas de tabaco de Girón, una de las cajetillas, no creo que está publicada acá, y a una referencia de los familiares dice que traían hojas también de Cuba para hacer cigarros más finos. Recordemos que Girón fue una zona tabacalera muy importante, y nosotros sacábamos a Europa hoja de tabaco para hacer los grandes cigarros. Bueno, finalmente Quintilio se vino para Bucaramanga, pero algo curioso, si se vino para Bucaramanga, porque sus hijos seguían naciendo en Pamplona, ¿no? Él era un continuo movimiento, él no descuidó a Pamplona. Rafael, mi abuelo, se casó en Pamplona, conoció a su esposa en Pamplona y se casó en Pamplona. Y dice uno, pero... O sea, la comunicación de Quintilio con Pamplona fue permanente, pues allá era la familia de su esposa. Y las fotos Gabasa que tenemos de la historia de la familia, que no las hemos mostrado al público porque se está pensando hacer un libro, son todas de Pamplona. Vacaciones en Pamplona. La familia más cercana, los Carvajal, porque ellos eran Carvajal Bautista y mi abuela era Villamizar Bautista, era prima de Martín Carvajal. Digamos que es en un gran porcentaje archivo familiar, pero se muestran los pueblos, se muestran los ríos, se muestran las plazas. Entonces sí, sale enfocada la persona, pero hay registros que no habíamos mostrado. Por ejemplo, la que publicamos, que ella es de Piedecuesta, porque decían una foto Gabasa en Piedecuesta rarísima. Foto familiar, o sea, todavía hay historia en fotografía Gabasa por mostrarles. Bueno, la historia realmente hay varias versiones. La que sí es cierta es que nadie tomó las riendas del archivo
Los hijos eran muy pequeños, el mayor era mi papá, estaba en los Estados Unidos, pues no tenía manejo de lo que había acá. Él se centró en el tema del periodismo, él no era fotógrafo porque él sufría la vista. Entonces no hubo como esa generación, pasar esa herencia, generación de la fotografía, y de un momento a otro se dieron cuenta que se había perdido todo. El problema en la familia Gabaza es la diferencia de edades. Los viejos se casaban con peladas muy jóvenes y tenían los hijos muy tarde. Entonces uno veía que mi papá y mis tíos no conocieron a su abuelo, ¿sí? Entonces de pronto ahí se pierde ese paso de la historia de la familia. Entonces no conocieron a su abuelo ni se acuerdan de la casa. La casa era donde queda el centro comercial Panamá, y uno le pregunta a mis tíos, ¿y cómo era la casa? Y no la conocimos. ¿Cómo era la fachada? Ni idea. Entonces ellos se casaban tan viejos y tan distantes que no hubo ese pasar de generación en generación. Entonces digamos que en cierto sentido los negativos se perdieron por eso. Estamos hablando de 1958, cuando Rafael decide cerrar la fotografía. Mi papá, dedicado al periodismo, viaja al exterior, pasa a trabajar en Bogotá, mis tías menores, no había quien le prestara atención a esa herencia. Una comparación que hacía yo con las familias Clausen, mientras en la familia Clausen iban en la quinta generación, los Gabaza iban en la cuarta. O sea, eran muy distantes los hijos. Entonces digamos que de cierta forma eso fue una razón de que se perdiera esa continuidad de la historia de los Gabaza. Hoy, gracias al empeño de mi papá con el apoyo de Saúl Mesa, se ha recuperado muchísimo, y gracias a los avances tecnológicos seguimos recopilando fotos. Yo encuentro por la red de fotos Gabaza que no conocía y una vez descargo y para el archivo, porque es una referencia. Fotos Gabaza, las que eran de las ciudades y parques, pues eran postales que quedaron al acceso de muchos, pero él tomaba la de un matrimonio y chao matrimonio, él que le iba a importar guardarla de tantas familias, y encontramos fotos acá en el archivo de la UNAV, fotos de matrimonios que no sabemos quiénes son. Bueno, en la historia aquí fue donde llegó Gabaza a Bucaramanga y montó su primera fotografía, que la nomenclatura es calle 35 con carrera 17, pero la carrera que vemos acá es la 16. Aquí es donde queda actualmente el Banco de Bogotá. Al frente está el edificio del Banco Mercantil, que si no estoy mal fue el que hicieron los IBI después de que ganaron la lotería. La carrera era como si estuviera viendo la calle. Calle 35, carrera 16. La calle es la carrera. Pero la nomenclatura es 17, que la nomenclatura va de oeste a este. Bueno, digamos que para terminar complementando lo de la importancia de los italianos en el Gran Santander, pues Quintilo Gabaza trajo la primera cámara panorámica, algo muy revolucionario que en esa época no hubo ninguna foto panorámica de otro artista. Vamos a ver algunas de las que se tomaron. Hay muchas más. Este es el Estadio Alfonso López. Estos fueron dos panorámicas de Gabaza. En más fotos panorámicas Gabaza tiene es el Parque García Rovira. Aquí tenemos dos, pero creo que son alrededor de 4. Siempre lo he comentado en otras ocasiones, que uno le pregunta a la gente que cómo tomaron esa foto en esa época, y dicen, no, eso tomaron 2 fotos y las pegaron, porque la gente no concebía que existiese ya una foto panorámica. Esta es una foto muy interesante que poco se ha mostrado al mundo. La primera vez que la veo. Aquí fue el estudio de Gabaza en la segunda casa, cuando quedaba en la carrera 13, detrás de la notaría, en la misma cuadra de Papelería América. Y vemos el porqué de la iluminación de Gabaza. Miren las fotos de la Escuela de Bellas Artes. Usted dice, mire qué iluminación perfecta, las caras tal. Y uno dice, pero ¿qué luz usaban? Si estaban en un estudio, ¿qué luz usaban? Esta era la luz natural. Miren cómo hizo él. No sé por qué en algún documento la llaman claraboya, porque uno piensa en una claraboya con algo redondo, pero le llaman a esto claraboya. Pero mire cómo manejaban la entrada de luz para las fotos. O sea, la persona se cuadraba acá y le entraba luz por delante, por encima, por el frente. Y esto fue lo que permitió que Quintilo Gabaza tomara unas fotos de excelente iluminación. Originalmente esto tenía persianas. Claro. Aquí siempre fue una papelería y hemos publicado varias fotos del estado del avance de ese edificio. Y de la primera fachada a la segunda estaba la papelería. Cuando hicieron el Paseo del Comercio, tuvieron que hacer retroceso y perdieron 2 metros,
pero trataron de conservar la misma fachada porque no tumbaron el resto de la casa, se corrieron 2 metros. Pero cuando uno compara, uno se da cuenta de que no es la fachada original. Hay algo curioso con ese lote, detrás está la notaría, pero yo lo que nunca he entendido es por qué toda la vida la notaría ha tenido salida de esa calle. En la fachada original de Fotogabasa, que la tenemos por ahí publicada, hay 3 puertas, 2 eran de Fotogabasa y una puerta da con el lote de atrás. Y hoy en día por ahí entran a las bodegas de la notaría. O sea, esa casa siempre tuvo como esa servidumbre, qué sé yo, no sé por qué. Una reseña más de la isla de Elba, que fue un referente de la llegada de los italianos a Colombia a generar industria, es el Club del Comercio. El Club del Comercio, que hay también innumerables fotos de Gabasa. El club fue construido por el arquitecto Monticoni, Pedro Colón Monticoni. Él fue el que ganó el concurso para hacer la fachada del club y él fue inspirado en el edificio donde fue el primer exilio de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte tuvo 2 exilios, del primero se voló y del segundo se lo llevaron a una isla inglesa. Pero el primer exilio de Napoleón fue en la isla de Elba, esto queda en la isla de Elba, y fue el edificio que inspiró a Pedro Colón Monticoni para hacer la fachada del edificio del Club del Comercio. Pedro Colón Monticoni es alguien que debería estudiarse más porque él hizo innumerables edificios. Él fue el que hizo también la de la Casa de Liga de Lucha contra el Cáncer. Él hizo el edificio del Buen Tono. Hay muchas referencias. Dice el teatro Garnica. Entonces él como arquitecto es una referencia en la historia de las primeras edificaciones. 7 de los 11 hijos que tuvo Quintilio Gabasa Mibelle, finalmente estos fueron los 4 varones que quedaron, hicieron empresa o industria. Generalmente las mujeres, la tradición es que fueran esposas, jefes del hogar. En un momento, anteriormente no se pensaba en que estudiaran ni fueran empresarias, sino la empresa se le daba a los hijos. El mayor Edmundo falleció después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial en Bélgica por una epidemia que hubo. No murió en la guerra, pero sí murió después de la guerra en Bélgica. Murieron una niña muy pequeña, una hermanita muy pequeña, fallecieron 2 niñas mellizas también pequeñas y 2 de las hermanas de Quintilio nunca tuvieron hijos. Finalmente ellos fueron los que hicieron empresa. Antonio, que estudió ingeniería industrial, creo, fue el que le dio impulso a la fábrica de pastas. Quintilio y Rafael, que fueron los que continuaron con la fotografía. Germán Gabasa, que casó con una señora Felisa Canal, hicieron empresas en Cúcuta. Vamos a ver de pronto aquí tenemos las empresas que se generaron. Enrique Raffo fue un italiano que llegó a Cúcuta y fue el que llevó el primer carro a la ciudad. Desarmado, lo armó en Cúcuta y generó historia en Cúcuta por llevar el primer carro. Enrique Raffo estaba casado con María Eugenia Gabasa, una hermana de Quintilio. Germán Gabasa casó con Felisa Canal y luego en Cúcuta también hubo otra empresa, Soto Gabasa. Y finalmente pues logramos registrar toda esta historia, tener el impulso, la motivación, las bases para sembrar historia, registrar historia gracias a Edmundo Gabasa Villamizar, mi padre. Fue tanto el entusiasmo que mi papá terminó haciendo 24 libros. Él pensó en hacer 3, con todo lo que se generó, y al final terminó haciendo 24 libros que resumen mucha historia. Tenemos 5 libros en desarrollo. Bueno, tenemos una colección de 3 libros en desarrollo que vamos a empezar el otro año, que va a ser como 3 tomos. Es algo totalmente diferente. Vamos a sacar la segunda edición de fotografía italiana porque ha sido muy demandada, pero vamos a mejorar, digamos, el tamaño de las fotos en el libro para que sean más apreciadas, no lo tradicional del tamaño original, sino algunas fotos que impacte. Y hay otros nichos comerciales que también estamos estudiando la posibilidad. Ya tuvimos contacto con un gremio y la idea es que vamos a comenzar en enero la historia de ese gremio. Y también Saúl me está apoyando con otro proyecto que tengo. O sea, hay muchas cosas por hacer y como les dije en algún momento, que la historia no se acaba, o sea, y si no la registramos se va a perder. Entonces se están muriendo los viejos, se están perdiendo los recuerdos, se está perdiendo la historia y tenemos que dejarla
escrita, debemos dejarla impresa. Que si dentro de 10, 20 años ese trabajo y esa impresión sirve para que alguien más vuelva a estudiarlo y vuelva a reimprimirlo, esa es la idea, que la historia perdure en el tiempo. Bueno, señores, esta es la importancia de los italianos en Santander. De pronto la referencia que se tiene generalmente es la llegada de Quintilio con la foto, pero vemos que antes de Bucaramanga estuvo Cúcuta, antes de los Gavazza estuvieron los Facchini, y la importancia de haber generado la exportación de café. No tanto de quién trajo la primera mata y quién hizo los primeros cultivos y que el padre Romero eso, sino la exportación de café. Venezuela ya está avanzando en eso y Colombia empezó a tomar esa identidad de cafetero gracias a los italianos. Alberto Donadio en su libro tiene referencias de de la embajada italiana allá en Roma, están todos los documentos y él perfectamente en su libro dice: los italianos fueron los que generaron la primera exportación de café en Colombia. Y bueno, les agradezco mucho la asistencia a todos ustedes.